Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos esté viendo. Este es un programa que estamos haciendo con motivo de la celebración de la mujer y la niña en astronomía de la Unión Astronómica Internacional, que lo está promoviendo en todo el mundo. Y también tenemos el soporte de la Universidad Galileo del Instituto de Astronomía, que nos proporciona el enlace y la plataforma para hacer esta entrevista. El día de hoy tenemos nada menos que a Luisa Fernanda Córdoba de Burmester, quien a quien queremos entrevistar porque tiene una trayectoria de enseñanza, también de conocimientos de astronomía y también, oiga usted, el conocimiento de la astrobiología, algo que es nuevo en nuestro ambiente y que es muy importante, cada día se vuelve más importante en el mundo. Así que bienvenida a nuestra entrevista, Luisa Fernanda, y queríamos darle la bienvenida y la primera pregunta que le tengo es, ¿cómo es la historia suya? ¿Cómo empieza a relacionarse con la astronomía y los astros y la astrobiología? Bueno, muy buenos días, tardes o noches. Gracias, ingeniero, por la invitación. Pues yo le cuento que mi inicio desde muy temprana edad fue por mi fascinación por las estrellas. Tenía la peculiaridad de muy pequeñita de ver hacia el cielo. Eso fue porque mi madre me lo inculcó. Ella era una mujer muy curiosa, una mujer muy formada también. Entonces platicábamos de las estrellas, ella y mi abuelita. Mi abuelita, a pesar de ser una de esas viejitas fantásticas de antaño, pues ella tenía mucha curiosidad por las cosas. Era una persona que había crecido en finca, entonces tenían el privilegio, imagínense, a principios de siglo, de ver esos cielos despejados, absolutamente limpios de luz, y ver toda esa maravilla de la Vía Láctea que se podía en ese entonces ver a simple vista. Incluso yo crecí durante mi infancia en los 80, pues todavía yo vivo en Antigua Guatemala. Si se iba la luz por casualidad aquí en la ciudad, podíamos ver el brazo de la Vía Láctea perfectamente, y obviamente es un espectáculo fascinante y es encantador. O sea, es algo que lo embruja a uno, y de ahí uno ya no, ya las bellezas de la naturaleza no se ven de la misma manera. Cuando uno ve el micro y el macro de la grandeza de este universo, es fascinante, ya uno no se desengancha. Ah, pues usted ha tenido, está haciendo honor a esa palabra de uno no se desengancha porque nos ha acompañado en muchos eventos astronómicos, en seminarios, en webinars, organiza eventos en Antigua Guatemala, donde han estado miembros del comité del NOC Guatemala dando charlas, divulgando. ¿Por qué le gusta hacer eso? ¿Por qué le gusta que la gente sepa de astronomía? ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Bueno, ingeniero, simple y sencillamente porque yo siempre estuve hambrienta de ciencia. Y tuve el privilegio de que por mi madre, como le digo, yo tenía acceso a libros. Mi madre era dueña de un colegio y tuve acceso a libros, a enciclopedias. Y aún así, buscaba en los medios televisivos ciencias, y gracias a Dios en ese entonces existía el cable, que ahora ya casi no sé si todavía existe el cable, pero a través del cable yo veía ciencia. Por ejemplo, creo que gracias a eso crecí también con Carl Sagan, con su programa Cosmos, porque era la única forma de encontrar ciencia. Aquí en nuestros canales nacionales era muy raro que se hablara seriamente de la ciencia, y en general la apertura para la ciencia en nuestro país, desconozco si antes de los 80 fue igual, pero durante mi época en que crecí sí era una situación muy cerrada. Era una situación muy de universidad de muy alto nivel, y creo que para Latinoamérica entera, durante mucho tiempo hemos sido fuimos espectadores de la ciencia, como que si fuera algo que tenía que venir de otros países.
tenía que venir de Europa, tenía que venir de Estados Unidos la ciencia. Poco a poco en los 90 eso se fue abriendo y obviamente en cuanto se tuvo la oportunidad, pues era momento de devorarse al mundo científico. Y yo creo que esa es primeramente mi intención, llevar la ciencia a donde no había, y porque hay mucha gente interesada. Y otra es que como doy clases, llevo ya casi 24 años de hacer trabajo docente en diferentes ciclos. En la mayoría del tiempo que he dado clases a primaria, pero también tuve la oportunidad en básicos y diversificados. Y me he topado con alumnos que tienen ese interés, esa capacidad, esa habilidad, esa inteligencia para hacer las preguntas correctas. Y lo único que les hace falta es encontrar con quién platicarlas, quién les pueda dar respuestas, quién les pueda motivar a seguir esa información. Entonces, para mí es imperativo que yo doy clases en escuela pública, por tanto, para mí es imperativo que a los niños les llegue la información, les llegue la ciencia, les lleguen los últimos inventos, los últimos estudios científicos, para que ellos se apasionen. En las escuelas hay niños que preguntan sobre física cuántica en cuarto primaria. Hay niños que les dicen a unos señores que a mí me interesa la estructura del rayo de luz. Y si uno no se prepara, si encuentran ese vacío, esa pared, ¿qué va a hacer de estos niños? Cuando como maestros, como docentes, tenemos que ser estos jardineros que riegan para que den buen fruto y no cortarlos de tajo. Entonces, para mí es importante que la ciencia llegue. Aparte de todo, también nuestro planeta se ha movido a una velocidad, el mundo a una velocidad tremenda con la ciencia. Y la única ciencia que nos llega es de la tecnología diaria, teléfonos, computadoras, tablets, pero hay descubrimientos y estudios increíbles sobre la vida humana, sobre el espacio, sobre las bacterias, sobre los planetas, desde el micro hasta el macro. Esto es, la ciencia es un laboratorio de pensamiento crítico. Y yo creo que como países a los que nos llaman tercermundistas, creo que es importante llevar la ciencia a la gente precisamente para que ejerciten el pensamiento crítico, pero también en el caso de Latinoamérica, para el rescate de nuestra memoria cultural, porque nosotros latinoamericanos, nuestras culturas, nuestras civilizaciones antiguas tenían un conocimiento arqueoastronómico increíble y no puede ser posible que se haya perdido por tanto tiempo. Tenemos que hacer esto también por integrar a la educación la ciencia para poder tener una soberanía cultural, una identidad cultural. No podemos seguir siendo espectadores. Por eso es el interés de llevar la ciencia a donde sea necesaria, llevar la ciencia incluso a quien no está preguntando, porque es como poner un granito, una pequeña semilla para que el interés y la curiosidad crezca. ¿Estará usted de acuerdo entonces en que el país, entre más ciencia tenga, mejor preparados sus ciudadanos van a estar y el país progresará más? ¿Qué es lo que también promueve la Unión Astronómica Internacional? Entre más conocimiento tenga la población, mejor preparado va a estar un país. Y yo creo que usted lo está expresando muy, muy concretamente, muy claramente, porque una persona que tiene más preparación puede llegar más lejos, puede producir más, puede hacer que otras personas produzcan más y puede hacer que un país suba mucho de nivel. Así que el promover la ciencia es algo que es no solamente agradable para uno, para usted, sino que también es de beneficio para el país, porque a la larga estamos formando mejores ciudadanos. Entonces, me gustó mucho la respuesta que me da porque, ¿por qué hace uno eso? ¿Por qué no quedarse usted nada más con sus títulos y dar clases y bueno, y seguir progresando, pero sin molestarse en estar hablando, estar haciendo conferencias, estar organizando cosas para que terceros aprendan? ¿Por qué no mejor progresar solo uno y se acabó?
Bueno, sí, es que también tenemos que tomar en cuenta, y eso lo decía Carl Sagan en el ensayo que hace sobre a Pale Blue Dot, en la pálida mota azul de aquella foto del Viking. eh, Nos da una perspectiva de especie totalmente diferente. Yo sostengo, y lo he dicho desde que empecé a estudiar astrobiología, que si nosotros, la gente común, tuviéramos este conocimiento o tuviéramos acceso a este conocimiento, se acabarían las rencillas simples, se acabarían, es más, si los gobiernos tuvieran este conocimiento, se acabarían las guerras. O sea, todos convivimos en esta esfera que es nuestro hogar, compartiendo los mismos recursos que nos tienen que alcanzar a todos, donde no, en realidad, a pesar de que nosotros nos hemos organizado en países, en regiones, en realidad la tierra es de todos, para aprovecharla todos, para vivirla todos, para hacerla nuestra casa, para que en esta casa que tenemos, que es la única, todos podamos ser felices, todos podamos ser, crecer integrales y realizarnos como personas. Entonces, también el hecho de llevar la ciencia a las personas es para darles perspectiva de especie, para encontrar nuestro lugar, para respetar la vida, no solo al prójimo que se ve como nosotros, sino la vida en general, porque es un milagro complejísimo que no está, no fue una casualidad. Yo estoy totalmente segura que la vida no es una casualidad. Por tanto, ver a las estrellas, ver los planetas, la inmensidad del universo y luego retomar el camino y ver hacia nosotros mismos, hacia adentro y hacia lo que nos rodea, nos quita de tanta alienación por poder y por fronteras y nos deja, sí, es cierto, vulnerables ante el universo, pero también reconociendo nuestra propia grandeza. Tengo una curiosidad que siempre pues, he tenido con usted. Cuando usted ve en el Instituto de Astronomía de la Galileo, está la carrera de astronomía, diplomado en astronomía, pero también está el diplomado en astrobiología. Entonces viene y usted decide estudiar astrobiología sobre astronomía. ¿Por qué esa decisión? ¿Qué buscaba, qué busca o qué encontró en la astrobiología? Mire, primero que nada, como obviamente la entrevista es de las mujeres en la astronomía, voy a partir del hecho de que mi interés por la astrobiología nació en la astronomía. Primeramente porque la astronomía, si lo queremos ver desapasionadamente, es una de las ciencias de las cuales, si cuando queremos empezar, es el laboratorio más barato que tenemos, porque usted se sienta en la noche, ve al cielo y ve las grandezas del universo. Entonces ahí está, con algo muy sencillo como un telescopio, desde el más sencillo, dependiendo de dónde empiece usted, pues puede empezar a explorar, empezar a hacerse preguntas. ¿Por qué decidí que mi camino fuera la astrobiología? Pues le soy plenamente sincera, fue porque me topé con los diplomados de la universidad, que eran en ese momento 4, y me topé como niño en dulcería. O sea, tenía el conocimiento de gastronomía, tenía cierto conocimiento de astrobiología, pero dije, ¿dónde quiero empezar? Tal vez las bases que ya llevo de astronomía pues me vayan a servir directamente en la astrobiología. Me parece un poquito, a mí me pareció en ese momento pues algo donde yo tenía, a pesar de tener cierto conocimiento que uno va adquiriendo conforme ve documentales, lee libros, etcétera, etcétera, no era algo tan asequible para mí, no era tan fácil para mí en ese momento pensar que alguien se iba a parar frente a mí a explicarme cosas tan complejas. Y para mí eso fue fascinante, o sea, tener la idea de que me pudieran explicar la vida y basado en la explicación que me dieran de la vida, yo pudiera reconocer qué es vivir, algo tan sencillo, reconocer qué es estar vivo. Para mí fue fascinante y por eso me incliné por la astrobiología.
debo de decir claramente que usted, como representante del género femenino, es la única mujer que se ha graduado con su diploma en mano de astrobiología en Guatemala. Yo espero que este ejemplo que nos está dando con lo que nos dice y que nos inspira sea aprovechado, sea escuchado por muchas niñas y muchas jóvenes, señoras, damas que nos escuchan, porque precisamente esa es la intención de esta entrevista, es levantar el interés de las niñas que están queriendo estudiar algo interesante, de las jovencitas, de los papás que sepan que sí se puede estudiar eso y que sí es algo que le va a servir, que va a ser útil para ella, para el mundo, para el país. Y realmente aquí tenemos un ejemplo, precisamente un ejemplo de alguien que ha culminado esa carrera y que le dio un conocimiento extraordinario. Me imagino que siempre le apasionó saber sobre la vida en el universo o sobre la vida en la Tierra, cómo se formó, si es posible que exista vida afuera. Muchos nos hacemos la pregunta cuando estamos viendo las estrellas y vemos esos millones de estrellas y decimos, ¿habrá gente en otros lados? ¿Habrá alguien allá afuera pensando lo mismo que estoy pensando? ¿Qué opina usted de eso? Es la pregunta del millón. ¿Habrá vida en otros lados del universo? ¿Qué, después de estudiar astrobiología, qué piensa usted de eso? Mire, empecemos con el hecho de que, partiendo de la pregunta anterior para llegar a esta que usted me está haciendo. La astronomía, Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas. Así Entonces, la es. astrobiología nos da el conocimiento del por qué podemos decir que somos polvo de estrellas. Hablamos de química orgánica, hablamos de química biótica, estamos hablando de supernovas. Empecemos por ahí. Y si eso es cierto, entonces estas semillas se han regado a través del universo. Pero el universo es vasto. O sea, el conocimiento, cuando uno ingresa al conocimiento de la astronomía o de la astrobiología, el primer shock que uno recibe es la dimensión del universo observable. Y que se coloque ahí, entre paréntesis, observable. Hola, mi nombre es Paola. Porque sabemos que hay más allá, pero todavía no lo podemos ver. Y aún Sí, así, ese universo observable, no tenemos, yo creo fielmente que el ser humano no ha evolucionado su cerebro lo suficiente para darle dimensión al universo. Por tanto, en esta difícil perspectiva de tamaño, ¿cuántas probabilidades o posibilidades hay de diferentes vidas, de diferente tipo de vida? Partiendo primero de saber qué es estar vivo. Que si hay posibilidades de vida en otros planetas, eso es complicado de definir. ¿Por qué? Porque algo muy sencillo. Nuestros ojos hacia las estrellas son demasiado cortos, demasiado diminutos. Por supuesto, me va a decir usted, el observatorio Vera Rubin es una mega estructura. El James Webb es una mega estructura y nos ha hecho redefinir lo que sabemos del cosmos. Sí, pero hay más ahí que no podemos ver. Entonces, posibilidades, si se dieron las circunstancias adecuadas, sí. Yo crecí sabiendo o crecimos pensando que donde había agua, había vida y que el agua era rarísima en el universo. Ahora sabemos de dónde nace el agua, sabemos que nace en las explosiones de supernovas y sabemos que el universo está fuleado de agua en diferentes estados. Y nos dimos cuenta que entonces no significaba que donde había agua había vida. La vida es algo más complejo, la vida es algo más fortuito, a pesar de no pensar yo que sea casual. Entonces, ¿es posible que haya vida primitiva en otros planetas? Pues va a quedarse en un tal vez, a menos de que tengamos la posibilidad de ver más allá de lo que podemos hacer ahora.
Hablábamos precisamente con usted el día martes, si mal no recuerdo, con el doctor Samayo en la clase de astrobiología que él dio y decía, tenemos que hacer pruebas in situ. Así que decir, hay vida en otros planetas es algo bien complicado. Empecemos porque a pesar de tener ojos en el universo, no hemos encontrado otro planeta que se parezca a la Tierra. Un saludo, A pesar, aprovecho. Un saludo al exacto. doctor Samayoa, Un porque saludo al doctor Samayoa, una de por las si nos mentes más ve. brillantes que conozco, pero Ajá. sí, no hemos encontrado otro planeta que se parezca a nuestra Tierra. Y supongamos que lo encontrásemos, ¿será que ese planeta vivió la misma evolución que vivió nuestra Tierra, que sufrió los mismos cambios climáticos, que sufrió los mismos bombardeos al principio de su creación? Entonces, para responder la pregunta es que si existe vida en el universo, más vida en el universo, tal vez, tal vez. Muy bien. Pero entonces quiere decir que el haber cursado esta materia le dio una perspectiva, una otra perspectiva, al unir la astronomía con las posibilidades de vida, al evaluar cuáles son las posibilidades reales o lo que conocemos, como usted dice. Puede ser que haya más cosas, existan más cosas que las que conocemos, pero hasta donde conocemos, ya usted tiene una opinión muy bien formada y entonces tiene otra perspectiva que tenía posiblemente cuando estaba antes de estudiar esta carrera. Y cuénteme algo, el hecho de ser del género femenino, ¿qué desafíos y qué tropiezos le ha generado, si es que le ha generado, o em, ha sido algo difícil en Guatemala esto? ¿Y cómo los ha resuelto en caso de que haya sucedido? Bueno, yo crecí, como le comenté, yo nací en los 80. Eso, pues, pues tuvo ventaja sobre mí, ya que mi época de estudiante, ya estudiante universitario, estamos hablando que fue finales de los 90. Pero sí crecí viendo una sociedad donde no habían referencias científicas femeninas. O sea, uno miraba la televisión, la científica fulana de tal, Vera Rubin, o sea, no era de aquí. Uno decía Lynn Margulis, tampoco era de aquí. Entonces, no teníamos referencia científica femenina, pero sí sabíamos que allá afuera habían mujeres que lo estaban haciendo. Sabemos ahora que hubieron mujeres que también nos pusieron en la luna la primera vez. Entonces, sabíamos que habían mujeres haciendo esto, pero allá afuera. Acá, en realidad, en Guatemala, empecemos con el hecho de que la ciencia en Guatemala en los 80 no era una necesidad. En las universidades, la ciencia no para todas ha sido una necesidad. Y para el guatemalteco no es una necesidad. Si usted plantea a estudiantes de edad universitaria que van a estudiar, muy pocos le dicen ciencia, porque en realidad en los 90 y el 2000 no había mucho mercado para la ciencia en Guatemala. Y sabemos que somos un país que trabaja para sobrevivir, no un país que trabaja para vivir. De eso se trata llevar la ciencia a la gente, porque si llevamos la ciencia a la gente, este país va a ser un país digno para vivir, porque la ciencia nos cambia. Pero mientras seamos un país que solo sobrevive, pues tiene, creo que no solo las mujeres tenemos difícil la situación. Por ejemplo, en mi edad universitaria eran muy pocas las mujeres que se graduaban de ingenieras. Cuando usted miraba en la universidad una clase de ingeniería, usted miraba una, dos, tres mujeres y Sí. 60 varones. Entonces, no es que nos hayan puesto, bueno, por lo menos en mi caso particular, no me pusieron un alto por, ni me discriminaron por ser mujer, pero sí era complicado pasar esa barrera de la falta de ejemplos locales, de científicas y obviamente ese miedito de familiar de ¿y qué vas a ir a hacer ahí en una carrera solo de varones? Entonces, obviamente yo agradezco mucho a la vida de que ahora esto ha cambiado tanto y también tomar en cuenta de que
estudié astrobiología hasta este entonces porque fue la primera oportunidad que tuve para hacerlo, porque la carrera no existía. O sea, astronomía no existe tampoco en nuestro país hasta que la Universidad Galileo la apertura. Entonces, creo que es una mezcla entre oportunidades porque no están los agentes adecuados para que se den y también la sociedad latinoamericana en general tiende a ser, ya está saliendo de eso, pero tendría a ser un poquito más patriarcal en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Sí, es una, es una gran verdad lo que nos ha dicho y nos ha compartido, porque realmente mucha gente no se inscribe a las carreras de ciencia porque no le ven provecho de inmediato. Los papás le dicen, mejor estudie otra cosa porque para que empiece a trabajar rápido, porque si no, no va a encontrar trabajo. Entonces, ese es el principal miedo que hay hacia las carreras de ciencia, que no vas a encontrar trabajo, pero creo que, como nos dijo alguien también en otra entrevista, es una leyenda, es un mito, pero que no se, al final no hay nadie que se haya dedicado a la ciencia que se haya muerto de hambre o que pues siempre se encuentra un trabajo y se encuentran oportunidades. Incluso hay mujeres guatemaltecas que se han destacado en el extranjero, químicas o microbiólogas o biólogas que se han destacado, que han puesto incluso experimentos en la Estación Espacial Internacional. Un ejemplo es Kat Cat Herrera. Herrera, Kat Cat Herrera, Herrera, exacto. Sí, esa es lo que le digo, ese es el privilegio de esa explosión de los 2000 donde ya hubo apertura, ya creo que también tiene que ver mucho también con la crianza, ¿no? Entonces las niñas ya no estábamos siendo criadas por esa cultura posguerra que todavía se estaba limando, sino todo lo contrario, tuvimos más libertades y cuando se tenía la oportunidad, y voy a ser contundente, la oportunidad económica, pues se podía hacer. Y mi idea fundamental es que como no siempre se tiene la oportunidad económica, pues es llevar la ciencia. Y ahí yo agradezco mucho a la Universidad Galileo. O sea, lo que la Universidad Galileo está haciendo por la ciencia en los diplomados es algo increíble. Darle la oportunidad a quien tenga la curiosidad y la habilidad y la gana de estudiar ciencias, que lo haga, ¿verdad? O sea, eso es importante. Obviamente hay universidades, una universidad privada en específico que empezó hace mucho tiempo, pero no todos teníamos acceso a esta universidad. Entonces es fantástico el hecho de que cada vez más se haga el mercado para la ciencia, como usted decía, en las instituciones, pero también que se lleve académicamente la ciencia a las personas. Eso es fundamental. Yo creo que ese es el cambio fundamental. Yo creo que a estas alturas de nuestros países y a estas alturas de nuestras sociedades, gracias a Dios, por lo menos en ciertas partes de la sociedad, ya el problema no es ser hombre o ser mujer, sino la oportunidad de tener, en este caso, ciencia de calidad, una conversación de ciencia que sea válida, que sea factual, que sea algo pues académicamente sustentado y no solo que sea pseudociencia. con motivo de este evento que celebra la Unión Astronómica Internacional, en donde estamos promoviendo a la mujer y a la niña en astronomía, ¿qué mensaje nos podría decir? Porque seguramente la van a escuchar. Sí la van a escuchar muchas niñas y muchas adolescentes, muchas mujeres. Y yo quisiera que dijera un mensaje hacia ellas. Pues hay una frase muy bonita que tal vez me identifico mucho con esa frase. Yo quiero asegurarme de que aunque sea en un poquito, lo que yo estoy haciendo haga que una niña guatemalteca mire a las estrellas y no sienta que su lugar de origen le generó limitantes, sino que lo sienta como una plataforma de lanzamiento. Por eso yo le decía que tenemos la ciencia, en este caso la astronomía y la astrobiología, también nos dan perspectiva cultural. Qué rico sería que todos nuestros niños guatemaltecos agarraran la astronomía como algo que les pertenece
porque su cultura se lo cedió, porque crecieron con ello y que eso les sirva de plataforma. Y por supuesto, hablo de niños en general y si la niña pues lo ve como una plataforma de lanzamiento para un futuro integral y para desarrollarse y superarse como persona, pues qué cosa más extraordinaria y qué humilde se siente uno hacia el granito de arena que pueda hacer por ello. Muy bien. Son palabras que creo yo que nos inspiran a seguir adelante, así como Kat Herrera, así como lo ha hecho usted, así como lo hacen otras mujeres guatemaltecas que están teniendo éxito, tanto en el país como fuera de él. Y qué bueno será saber algún día que por haber visto este video alguien se inspiró para seguir una carrera de ciencia y con todo éxito. Así que le agradezco mucho su tiempo que nos ha dedicado. Felicitaciones por ser la única persona que está graduada en astrobiología en Guatemala. Es que es un orgullo realmente. Y muchas gracias por habernos inspirado con sus palabras, porque cuando usted habla, inspira. Esa es una cualidad que tiene y entonces realmente nos da mucho gusto haber hecho esa entrevista. Agradecemos su Muchas tiempo. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, ingeniero. Saludos a todos y un fuerte abrazo. Que todo sea para mejor. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.